poquito de polvo y aquí, ¿verdad? ¿Alguna vez han tratado ustedes de barrer el polvo en una habitación? Solo para descubrir que en un momento ustedes están ya rodeados de ese polvo, en todos ustedes. Si no fuera porque alguien puede traer un poco de agua y permitir que ese polvo se asiente, nosotros pudiéramos estar completamente cubiertos de él. Y bueno, ¿para qué les cuento acerca de nuestras alergias? ¿Saben? Donde nuestros esfuerzos propios solamente hacen que el polvo solamente se levante, la gracia de Dios viene y nos refresca y nos transforma. ¿Saben? Hace más de 3 siglos, Juan Bunyan ilustró esta idea en uno de los más grandes libros que ustedes pudieran imaginarse. Después de la Biblia, no hay otro libro de más influencia para el mundo cristiano que El progreso del peregrino. Si no lo han leído, después de escucharme en esta mañana, van a querer conseguirse una copia y leerlo, y vale la pena. Está escrito en alegoría, algunas de esas versiones están escritas todavía en poesía. Es maravilloso. Es un clásico de la literatura cristiana que por lo influyente que es en la vida de los cristianos, la gran influencia que ha ejercido en la vida de los cristianos, aparte de la Biblia, es el libro que más se ha impreso. Se ha escrito en más de 200 diferentes idiomas, porque contiene una alegoría, una historia tan clara para niños y para grandes, que nos muestra a nosotros por qué es relevante aún en nuestros tiempos, a pesar de tener 3 siglos de haber sido escrita por primera vez. Nos habla de que todos, óiganlo bien, todos necesitamos la gracia de Dios para iniciar, continuar y completar nuestro viaje de fe. En esta historia hay un personaje principal, un protagonista. Su nombre es Cristiano. Y él deja una ciudad, la ciudad de la destrucción, para dirigirse a la ciudad celestial. En ese camino del pecado hacia la salvación, encuentra muchas luchas y muchas tentaciones, con estas luchas personificadas con otros personajes de la historia, valga la redundancia. Sin embargo, pocos, quienes han leído esta historia, recordarán cuál era su nombre antes de emprender este viaje. El nombre de Cristiano originalmente era Sin Gracia. Sin Gracia. Y considero que este nombre no es tanto alegórico. Es la realidad que describe la condición de todos nosotros cuando estábamos sin Cristo, porque estábamos sin gracia. Bunyan pinta de una manera increíble una historia que queda grabada en nuestra mente. En una habitación cubierta de polvo que representa el pecado que se ha acumulado en nuestras vidas, intenta alguien limpiar ese polvo con una escoba, tal como yo lo hice hace un momento. Y empieza a limpiarlo solamente para darse cuenta. Esta escoba representa lo que es el esfuerzo propio, el legalismo, solo para darse cuenta de que por más esfuerzos, únicamente lo que hace es levantar el polvo y frustrarse más. Hasta que alguien llega con un poco de gracia, es decir, el agua que simboliza la gracia, y empieza a rociar la habitación. Entonces después la limpieza no solamente es completa, sino que también el lugar queda refulgente. La limpieza verdadera en nuestras vidas ocurre cuando alguien rocía sobre nosotros la gracia de Dios y nuestras vidas quedan completamente limpias. Para mí esa imagen refleja claramente la experiencia que vivimos ustedes y yo todos los días. Muchos de nosotros llevamos el nombre de Cristo, por eso nos dicen cristianos. Sin embargo, seguimos apoyándonos en nuestras propias fuerzas para lograr cambiar con nuestros propios medios, en lugar de apoyarnos en la gracia maravillosa de Dios. Nos vemos agotados, frustrados, e intentar cambios que no duran,
olvidándonos que el único que produce cambios en nosotros es Dios. Es como cuando lavamos un auto y está lleno de polvo y solamente queremos agarrar un pedazo de tela y tratar de limpiarlo. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo queda? Eso es lo único que logramos hacer, intentando hacerlo con nuestras propias fuerzas. Hasta que el agua a presión no entra en ese vehículo, no podemos decir que estamos limpiándolo. ¿Te identificas con eso? Yo he intentado arreglar mi propia vida en muchas ocasiones. Tratar de arreglar y hacer los cambios adecuados, solo para darme cuenta que no logro el éxito adecuado. Cantamos en la iglesia hermosos cantos como todo cambió cuando alabé a Cristo, pero durante la semana me gana el temor, me gana la rabia, me gana el rencor y vuelvo a caer una y otra vez, porque lo estoy haciendo en mis propias fuerzas. Hoy vamos a ver cómo la gracia de Dios, este pensamiento es el pensamiento principal, es la idea central, cómo la gracia de Dios no solamente te salva, sino también te transforma cuando te rindes a su poder y a su propósito. Saben, yo no sé si ustedes, pero a veces todavía siento el polvo del carácter durante la semana pasada, las cosas que experimenté, las situaciones que viví, la manera en cómo a veces dije cosas que no correspondían o hice cosas que no debía. Es la historia de Cristiano aquí en el progreso del peregrino. Y él muestra a dos personajes que constantemente llegan a él, a su encuentro. Y esos dos personajes son los mismos que todos los días nosotros enfrentamos en nuestro día de vivir. Me refiero a el sabio según el mundo y al señor legalidad. Y es bien interesante porque ellos buscaban constantemente desviar a Cristiano de su nueva identidad solamente para hacer que él volviera a utilizar el nombre que antes tenía, que era sin gracia. 2 veces estas personas intentaron persuadirlo. El señor sabio según el mundo y legalidad buscaban apartar al cristiano de su caminar. Y fíjense cómo lo dice Bunyan. Cuando el cristiano a los hombres carnales escucha, se desvía del camino y el precio le cuesta. Pero el sabio según el mundo no puede mostrar, sino el cristiano, el camino de la esclavitud y del pesar. 2 veces él escuchó esto. Estas 2 voces siguen intentando alejarnos. El racionalismo humano, la legalidad religiosa, el legalismo, son cosas que están oponiéndose en forma directa a la gracia que nos ha alcanzado, a la gracia que nos ha transformado. Que recuerden una cosa, hermanos, solo la gracia, nunca la ley, puede limpiar y renovar una vida. Solamente la gracia de Dios en nuestras vidas. Y esa gracia no es para que se quede en ti. Debe fluir a través de ti y debe expresarse hacia las demás personas que te rodean. Es lo que impacta al mundo, es lo que impacta a la sociedad. Es lo que hace que la gente te vea y diga, tú eres diferente. Porque lo que comparte no solamente son palabras, pero realmente cómo esas palabras cobraron vida en ti y te conviertes en el mensaje. Porque la gracia distante no produce cambios. Únicamente cuando la gracia se acerca, cambia corazones. ¿Estás sintiendo todavía el polvo de lo que pasó esta semana? Hoy vamos a descubrir cómo la gracia cercana nos limpia a ti y a mí. Nos renueva y nos convierte no solamente en instrumentos de transformación, pero también nos ayuda a que esa gracia no se quede en nosotros, sino fluya a través de nosotros. Y vamos a hacerlo siguiendo 2 rutas. La primera es, vamos a descubrir el propósito que tiene la gracia en nuestras vidas. ¿Por qué Dios nos alcanzó y qué quiere formar en nosotros? Y en segundo lugar, vamos a abrazar el poder de la gracia, la vamos a recibir, a aceptar en nuestras vidas para entender cómo su fuerza verdaderamente nos libera y puede fluir a través de nosotros hacia los demás. Así que si trae su Biblia, por favor, vayan conmigo a la Biblia, a un pasaje. Varios pasajes que vamos a estar viendo, pero vamos a comenzar con Romanos 8:28. Ustedes conocen ese pasaje. Y mientras busca Romanos 8:28, déjenme decirles algo importante con respecto a esto. La gracia tiene un propósito en nuestras vidas. La gracia quiere que tú te dejes formar
a la imagen de Cristo. Hay una verdad que solamente debemos nosotros procesar, no solo para creer, sino también para vivir en nuestras vidas. Y es algo que debemos tener en cuenta. Dios tiene un propósito claro y constante para ti y para mí como sus hijos o como sus hijas. Él está comprometido no a dejarnos como nos encontró, sino a moldearnos, a cambiarnos, a transformarnos, a renovarnos, con el único objetivo de que nuestra imagen cambie y la imagen de Cristo se pueda dejar ver en nosotros, para hacernos semejantes a Él. Su meta es llevarnos a la plenitud completa, llevarnos de la ciudad de la destrucción hacia la ciudad celestial, delante de la presencia del Señor. Pero tienen que ocurrir limpiezas en nuestros corazones, de la corrupción del pecado, remover el polvo asfixiante de nuestras imperfecciones que solamente su gracia puede hacer en nosotros, en nuestras vidas. Nos acepta tal como somos, pero no nos deja como nos encontró. ¿Cómo lleva Dios a cabo esta obra? Gracias por preguntarlo. Porque en Romanos 8:28 leemos una de esas razones. Dice Romanos 8:28, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas cooperan. Pablo mismo en Filipenses 1:6 dijo, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y ahí mismo, en Filipenses 3:21 y en Colosenses 3:9, Él utiliza dos palabras claves, transformar y renovar. Ese es el propósito de Dios para tu vida y para la mía. Dios no improvisa. Dios, desde el principio mismo de la fundación de este mundo, desde que el hombre y la mujer que hubo por primera vez en el planeta cayeron en pecado, Dios está trabajando. Dios siempre está obrando, buscando la manera de reconciliar nuevamente la creación con Él. Imagínense, desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 22, toda la historia de lo que vemos en las páginas de la Biblia es Dios buscando la manera de reconciliarse nuevamente con su creación. El propósito de Dios es claro. Él quiere que tú y yo estemos delante de su presencia, dignos y dispuestos a ser usados por Él. Él utiliza tres herramientas muy importantes: el tiempo, el sufrimiento y el cambio. Tres herramientas que Dios utiliza para empezar a hacer ese trabajo purificador en nuestras vidas. ¿De qué manera cada una de estas herramientas nos ayuda a ti y a mí a experimentar esos cambios? Primero veamos el tiempo, porque la madurez espiritual no es automática. Tú no vienes a Cristo un día y ya te transformas completamente el día siguiente. Es progresiva, no es automática. Dios utiliza el tiempo como un reloj, una herramienta esencial. Así como cristiano, el protagonista de la historia del progreso del peregrino, necesitamos avanzar hacia esa ciudad celestial, nosotros moviéndonos un día a la vez, un paso a la vez. Él necesitó tiempo para comprender muchas verdades que iba descubriendo en el camino. Tú y yo necesitamos tiempo para comprender más de las verdades de Dios. La razón por la que estamos esta mañana escuchando un mensaje de la palabra de Dios es para comprender más acerca de ese Dios que quiere relacionarse con nosotros. El crecimiento espiritual no es automático, es progresivo. El fruto de un proceso continuo de obediencia, de corrección, de renovación interior. ¿Se dan cuenta? El proceso es lo importante para Dios. Dios no busca únicamente cambiarte, hacer la oración del pecador y ya, se acabó todo. No, ahí comienza su obra maravillosa. Te trae al taller y comienza Él a darte forma, a moldearte, para que puedas tú reflejar más la imagen de su Hijo. El autor de Hebreos lo expresa de esta manera en Hebreos capítulo 5, versículo 14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el contexto de este pasaje es muy interesante. Cuando el autor de Hebreos estaba dirigiendo esta carta a los cristianos que estaban en ese momento recibiéndola, ellos estaban pasando por situaciones muy difíciles, persecución, muchos aspectos. Pero muchos de ellos se habían conformado únicamente por haber escuchado cuando se les habló del Evangelio.
pero ya no habían estudiado la Biblia más. Y el autor les está diciendo, ¿pero qué les pasa, muchachos? Aprendan más. No se conformen con el abecedario. Tienen que empezar a poner las palabras juntas y formar frases completas. No se queden con los conocimientos de escuela elemental, de escuela primaria. Ya deberían de estar ustedes graduándose de la universidad. Dejen de tomar lechita y comiencen a comer alimentos sólidos. No sean enanos espirituales. Es una paráfrasis muy personal de Carlos. Pero eso es lo que el autor estaba diciéndoles. Crezcan, no se queden como estaban. Ya aprendieron lo básico, ya saben que son creyentes en Cristo, perfecto. Ahora comiencen a comprender qué significa eso. ¿Qué significa la salvación? En estos versículos el autor hace una exhortación urgente a estos cristianos que se habían conformado con las enseñanzas básicas, pero no tenían capacidad. Este es el trasfondo de aquel pasaje donde le está hablando acerca de la orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan haber leído ese pasaje? En otras palabras, él estaba diciendo, ¿cómo van a entender esto de la orden de Melquisedec si ni siquiera saben qué significa el camino de los romanos? Aprendan, crezcan, déjense influenciar por el conocimiento y aprendan más. El problema no era la falta de información para ellos. ¿Sabes cuál es el problema? No es cuánto sepas de la Biblia, es cuánto vivas la Biblia en tu propia vida. Es cuando se hace realidad en tu propia vida. No es información lo que la iglesia necesita, es una experiencia, es que la viva, es que la muestre, es que la día a día la vaya mostrando en cada una de sus relaciones. En el original, Pablo describe al inexperto como alguien que no tiene práctica. Es como un atleta que tiene su uniforme, pero nunca ha ido a los entrenamientos. ¿Y de qué me sirve tener el uniforme de futbolista o de beisbolista si jamás se ha practicado? Así muchos cristianos compran su Biblia, van a la iglesia, pero no la leen. ¿Cómo entonces ustedes van a saber cómo jugar este juego de la vida cristiana? Eso es en esencia lo que estamos aprendiendo aquí. No solamente digas que eres cristiano, vive tu vida cristiana, entiende, comprende. En resumen, la madurez no se trata solamente de saber de más, sino de discernir mejor. En un mundo lleno de confusión moral como el que vivimos, de discernimiento espiritual es esencial en tu vida y se cultiva únicamente con la práctica constante. Así es como Dios, como artesano paciente que es, trabaja en nosotros cada día, removiendo las capas de inmadurez y sembrando discernimiento espiritual en cada uno de nosotros. Pero se hace a prueba de lectura de la Biblia y de entender y comprender qué significa. Pero el reloj de Dios no es lo único que Él utiliza para moldearnos. No es el único cincel que Él utiliza en nuestras vidas. En segundo lugar, utiliza el sufrimiento. Sí, el dolor tiene un propósito redentor, aunque tú no lo creas. Ahí mismo el autor de Hebreos en el capítulo 12 nos lo dice. Dios utiliza también el sufrimiento como una herramienta de formación. Así como el viaje de cristiano hacia la tierra prometida, hacia esa ciudad celestial, incluyó cansancio, peligros, dolor, nuestro crecimiento espiritual también atraviesa pruebas. Vea lo que dice aquí el autor de Hebreos en capítulo 12, versículo 10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. El sufrimiento, lejos de ser una señal de abandono de Dios, es la prueba de su amor para nosotros. Ustedes, ¿cuántos de ustedes son padres de familia? Levanten su mano. Aun cuando sus hijos ya crecieron y ya están en su casa. La gran mayoría de ustedes. Cada semana pasamos la misma situación con nuestro hijo Asher. La mamá trata de ayudarlo, que se tome su medicamento porque está enfermito, que haga eso, que haga lo otro. Y la respuesta de él siempre es, tú eres ruda, mamá. Ruda. Y si su palabra clave ha sido rudo. Yo soy rudo, ella es ruda. Esa es su comprensión. Así somos nosotros con Dios muchas veces. Dios hace algo en nuestra vida que no nos gusta y decimos, rudo. No lo decimos con nuestras palabras, pero lo mostramos con nuestras intenciones. Y aquí el autor de Hebreos está diciéndolo. No, espera.
Así como un padre que ama verdaderamente a su hijo, lo disciplina para que viva una vida correcta. Así Dios, como Padre Celestial, a ustedes también los disciplina. Así es que no se enojen con Dios cuando están pasando situaciones difíciles que producen sufrimiento, dolor, angustia. Tal vez ese sea el taller donde Dios los lleva para comenzar a poner las cinceladas maestras y quitar todas estas cosas extras que están interrumpiendo tu caminar espiritual. Estas palabras fueron claramente dichas a creyentes, así es que estas te incluyen a ti y a mí. El sufrimiento no interrumpe el plan de Dios, al contrario, forma parte de Dios. Hay un pasaje muy importante que vemos en la Biblia, de que aún la muerte de Cristo en el Calvario no fue un error de Dios o un accidente de Dios. No, la Escritura es clara cuando nos dice que formó parte del gran plan de Dios, que Cristo fuera a la cruz. Nada escapa a la atención de Dios, nada le toma por sorpresa. Dios no dice, ups, se me chispoteó, discúlpame, no esperaba que te pasara eso. No, el momento de sufrimiento que tú has pasado, tal vez sea la prueba. Una, o de tus errores y tienes que pasar por las consecuencias, o realmente de una manera como Dios te está haciendo atravesar por pruebas para pulirte, para purificarte. ¿Alguna vez has visto tú a un orfebre que purifica el oro? ¿Has ido a una joyería? Es interesante cómo el orfebre coloca el metal sobre un crisol a fuego intenso hasta que las impurezas suben a la superficie o se consumen, y las que no se consumen se retiran de una manera directa. ¿Cómo puede saber el orfebre que el oro está listo cuando su rostro se refleja en ese metal fundido? De igual manera, ¿cómo puede saber Dios que estás listo cuando por medio de las pruebas las impurezas han sido calcinadas y el rostro de Cristo comienza a verse en tu vida? Así es que no le digas no al sufrimiento cuando éste es permitido por Dios para hacernos más parecidos a su Hijo Jesucristo. Tal vez tú ya has visto en YouTube cómo el herrero calienta el hierro hasta ponerlo al rojo vivo y luego golpearlo una y otra vez hasta darle forma. Bueno, para mí, del mismo modo, la disciplina de Dios duele, pero es gracia activa que nos moldea con precisión para poder exhibir la belleza de Cristo. Por eso no lo rechacemos. Y la tercera de las herramientas, aparte del reloj, aparte de este sufrimiento, del tiempo del sufrimiento, es el cambio, la transformación. La transformación de Dios es constante, es continua, no se para. No te cambió una vez y ya. Es constante. Así como a ustedes, mujeres, les gusta cambiar de zapatos cada rato y a los hombres les gusta cambiar de cartera cada rato, el cambio es constante. A nadie le gusta el cambio. Si usted ha servido en la guardería, a los únicos que les gusta el cambio es a los niños que están ahí en el departamento de cuna, cambiarles el pañal, por eso lloran. Pero ahí en fuera nadie queremos los cambios, pero el cambio es necesario. Dios usa el cambio como una herramienta de transformación también. Así como cristiano pasó de ser sin gracia a convertirse en cristiano, nuestra vida de cristianos es ir cambiando constantemente hasta irnos moldeando más a la imagen de su Hijo. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos capítulo 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este llamado va más allá de un comportamiento externo. Pablo nos urge a vivir según los valores de Él, de la Biblia, no los valores distorsionados del mundo. No imiten, no busquen como cristiano que sabio según el mundo y el legalismo llegaba y le trataban de decir, no, vete por acá, vete por allá. Así actuamos nosotros también. El razonamiento humano nos convence. Pasa algo y vamos corriendo ahí donde el psíquico, o vamos corriendo ahí que nos lea las cartas, o vamos corriendo ahí con el bueno fulano, en lugar de acercarnos a Dios para buscar dirección de Él. No te guíes por el mundo y lo que el mundo predica o enseña o te muestra a través de las redes sociales. Guíate por lo que la palabra del Señor. Deja a un lado el Facebook y utiliza el Faith, en inglés book, que es lo que te va a ayudar a entenderlo más. Esta renovación ocurre mediante la palabra, mediante la oración, mediante la comunión con otros creyentes fieles. ¿Sabes cuál es el resultado? Que la voluntad de Dios se descubra y se ponga en práctica.
Es necesario, hermanos. La palabra que Pablo utiliza aquí en Romanos para transformación es metamorfosis. Y ustedes la escucharon de mí anteriormente. Es el procedimiento que sigue una oruga que se convierte en capullo y después lo rompe para convertirse en una mariposa y salir volando. La pregunta que te tengo a ti, ¿te encanta estar metido en ese capullo? ¿Quieres continuar esa vida de gusano? ¿O quieres volar como Dios espera que vueles? Como una hermosa mariposa. Porque el proceso de Dios para tu vida es transformación continua, constante. Así que abraza el proceso. Trabaja con precisión y propósito como Dios lo quiere hacer en tu vida. El tiempo y el sufrimiento y el cambio no son castigos para ti, escúchame. Son instrumentos en las manos del Maestro. Todos nosotros estamos en nuestro propio peregrinar espiritual, como el progreso del peregrino, siendo guiados por Dios que actúa con intención en nuestras vidas. Así que abraza esto, hermano. Abraza el proceso, acepta el tiempo, entrégate al sufrimiento, permite que el cambio se dé. Y es precisamente este proceso que debemos nosotros recordar, esta verdad esencial, que la gracia no solamente nos salva, sino que nos transforma cuando te rindes a su poder y a su propósito. Así que si el reloj de Dios es el cincel que Él utiliza, y ese cincel pasa por el fuego para ser maleable, bueno, ese punto final del cambio es necesario. ¿Y cómo podemos nosotros abrazar ese cambio? Gracias por preguntar. Ese es el segundo punto que tengo para ti. Debemos abrazar la gracia, el poder que tiene la gracia, rindiendo todos los obstáculos que tengas, todas tus barreras, y dejar que Dios te transforme a imagen de su Hijo. Dios tiene un propósito claro para tu vida, definitivamente, que tú te veas como se ve su Hijo. Y aunque el pecado levanta obstáculos a nuestro alrededor, el poder de Dios es suficiente para derribarlos. Y aún más, su gracia actúa incluso a través de esas barreras, si tú se las rindes a Él. En lugar de que las defiendas, se las entregas a Dios. ¿Cuáles son las cosas que no te permiten avanzar? Entrégaselas al Señor. Una de ellas puede ser la inseguridad. Yo soy inseguro, se los confieso. ¿Cuántos se unen a mi equipo de los inseguros? Pues ¿saben qué? La gracia nos afirma con la identidad de Cristo. Y debemos estar conscientes de eso. La inseguridad espiritual y emocional es una batalla silenciosa. No se ve con claridad, pero se percibe si prestamos atención. Hay muchas personas que viven atrapadas por el temor al rechazo, a ser juzgadas por los demás o sentirse abandonadas. Por eso es que mienten, por eso es que se retribuyen, por eso es que usan caretas para que no puedan ver su propia identidad. Incluso dentro de la iglesia algunas personas dudan de su propio valor, de su propósito, del lugar que ocupan en el cuerpo de Cristo. Esa inseguridad se manifiesta en comparaciones constantes. Mira, ¿ya viste a fulana de tal? ¿Cómo vino hoy? ¡Wow! Es la necesidad de aprobación. Voy a hacer esto, pero si no me dan gracias enfrente y me dan una tarjeta de regalo de ahí de Chick-fil-A, entonces no lo hago. Buscamos necesidades. Tenemos tanta necesidad de aprobación en la vida que todo lo hacemos para que nos lo reconozcan. Deslizamos el dedo por Instagram, por las redes sociales. Buscamos ahí en Facebook. ¿Por qué siempre se ve sonriendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo mal? ¿Por qué mi familia no es tan feliz? ¿Por qué yo no voy a los viajes que esta persona va? Se nos olvida pensar que la gente que está en las redes sociales solamente pone lo mejor de su vida, no pone los momentos peores. No pones las peores fotos, aquellas que tú rechazaste como 100 veces. No, pones la mejor, claro. Es falso, es ficticio, no es real. Pero en eso basamos. Créanme, hay muchas personas que sufren depresión por las redes sociales, están deprimidas. ¿Cuántas veces he hablado con personas de aquí de la congregación, no de esta, sino de otras congregaciones, de que se sienten, de que se sienten deprimidas por lo que vieron, y que fulano, y que mangano. Hasta me contagian, a mí nos ponemos a llorar los dos. Pero no es así. Es ficticio. Lo real es lo que Dios te ha dicho. Si Dios te ha dicho que tú eres una hija del rey, un hijo del rey, créete que eres una hija del rey o un hijo del rey. No dejes que el mundo te cambie tu manera de pensar. Dios te ha dado identidad. Busca esa identidad de Cristo. Y la única manera que la encuentras es en su palabra, no en el mundo.
Pero la gracia de Dios afirma quién eres, porque somos hijos o hijas de Dios, porque Él nos hizo y porque nos va transformando. Pablo dice aquí en 1 Corintios 15, él mismo se pone como ejemplo de alguien que sufría un poco de inseguridad. Ahí en 1 Corintios 15, si ustedes leen todos los pasajes a partir del 6 hasta el 11, encuentran algo interesante. Voy a leer algunos de ellos por obviar tiempo. En el capítulo 15, versículo 8 de 1 Corintios, él dice, por último, empieza a hablar acerca de la aparición de Cristo, que Él resucitó y que se apareció a más de 500 personas, y menciona ahí a varios personajes, a Santiago, a Pedro. Dice, y por último, dice, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. La palabra original que Pablo utiliza aquí es abortivo. Esta palabra es interesante, es muy fuerte, pero lo que hace Pablo es utilizar una imagen visual para decirnos cómo se sentía él. Se sentía como un bebé prematuro, frágil, indefenso, que no tenía futuro, hasta que la gracia de Dios lo tomó en sus brazos. Y había razones, dos aspectos fundamentales. Una, él era perseguidor de la iglesia, estaba buscando destruir a la iglesia de Cristo. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Lo segundo es que él, llamado apóstol de la gracia, no era parte de los primeros 12 apóstoles, sino que años más tarde el Señor directamente lo llamó para ser apóstol. Y la gente de ese tiempo no lo reconocía a él como uno de los 12, porque no era. Entonces él decía con justas palabras, yo no merezco ser considerado un apóstol del Señor. Estaba inseguro. Sin embargo, fíjense lo que dice ahí en el versículo 9. Pues soy más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, fíjense, me encanta esa parte. Versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor, gracia. A que Él derramó su favor sobre mí y no sin resultados, pues ha trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Seguro, pero la gracia lo afirmó. Y lo mismo hace con nosotros. La gracia le dio valor a Pablo, le dio dirección, le dio una nueva identidad. Ya no necesitaba compararse con nadie, con los otros apóstoles. Ya no trataba de justificarse quién era él. Había sido afirmado por Dios como lo expresa un comentarista de manera muy clara. El que perseguía fue perdonado y el que había sido abortado fue adoptado. La gracia afirma tu verdad, tu verdadera identidad. Pablo, un bebé prematuro, fue legitimado por la gracia de Dios tras... Piensa estas cosas la siguiente vez que deslices tu mano por esas redes sociales. Puede ser que eso se vea muy bonito, pero la gracia me ha alcanzado. La gracia me ha sostenido. La gracia afirma tu valor en Cristo. La gracia te llama por tu nombre, no por tus errores. La gracia te sostiene, no por tus méritos, sino por lo que Dios ha hecho en ti y su amor incondicional por ti. Entonces, estas herramientas nos sirven. ¿En qué otra fisura, qué otra grieta mostramos en nuestra armadura espiritual? La debilidad. La gracia nos sostiene en nuestra fragilidad. Somos débiles. Todos cargamos con algún tipo de debilidad. A veces se llama ansiedad, otro se llama agotamiento, otro se llama herida emocional, enfermedades, llámese como se llamen, luchas internas. Pablo llamó a eso un aguijón en la carne, ¿se acuerdan? En 2 Corintios capítulo 12, él lo expresa de esta manera. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, ustedes no lo saben porque a lo mejor no han leído todo el pasaje en Hechos, pero el apóstol Pablo tuvo un encuentro 1 a 1 con Cristo después de haber sido salvo, después de su conversión. Tuvo un encuentro en el desierto de Arabia, lo van a encontrar en el libro de los Hechos. Y ahí duró 3 años 1 a 1 con Cristo. ¿De dónde creen ustedes que recibió tanta información que él pudo plasmar en la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento que escribió? Y en ese momento dice, yo tuve muchas revelaciones de parte de Dios. Dios me mostró tantas cosas. Hay ocasiones en que vemos que él, a lo mejor en un sueño o a lo mejor en visión, Dios le mostró cosas fuera de este mundo. Y él aquí está diciendo, de una manera tan clara, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso,
Esto es lo que quisiera que escucharan todos los que predican prosperidad. Para impedir que me volviera orgulloso por todas esas revelaciones que reciben, ¿verdad? Dice, se me dio un espíritu en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitara este aguijón. No sabemos con certeza cuál era su espina, su aguijón, pero sí sabemos que era doloroso, era constante. Pablo suplicó a Dios que se lo quitara. ¿Y saben cuál fue la respuesta del Señor? No, bástate mi gracia, porque es en tu debilidad que mi poder se perfecciona. Bástate mi gracia. La palabra clave aquí, bástate o suficiente, es no necesitas más. Mi gracia te completa, mi gracia te sustenta, mi gracia te llena. Confía en mí. Si yo lo he permitido es porque estoy haciendo algo en ti y no he terminado contigo todavía. Pablo entendió esto y cambió su enfoque. En lugar de resistirse y pedirle al Señor que le ayudara en su debilidad, fíjense lo que dice el versículo 9. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, porque el poder de Cristo puede actuar a través de mí. Cuando más frágil se sentía, más fuerte se volvía Dios en su vida. Con el mismo pensamiento, él dice lo siguiente en el versículo 10. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en las privaciones y en las persecuciones y en las dificultades y en las situaciones legales y las situaciones migratorias y en la necesidad de comida y en la necesidad de calzado. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo quisiera que dijera estas palabras constantemente la próxima semana. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No por mí, sino por la gracia de Dios en y a través de mí. Aquí hay una verdad transformadora. La debilidad no te descalifica, te vuelve más receptivo para la gracia de Dios en tu vida. ¿Lo crees? Incluso nuestras fallas pueden ser la plataforma para la gloria de Dios se manifieste en nuestra familia, en nuestras comunidades. La clave no es eliminar nuestras debilidades, sino rendírselas completamente al Señor. Porque cuando somos más vulnerables, dejamos espacio para relaciones reales. La gente puede ver que somos como ellos, de carne y hueso, que cuando nos cortamos nos sale sangre. Cuando somos vulnerables, dejamos que otros puedan ver lo auténticos que somos. Somos jarros de barro, agrietados. Pero qué hermoso, porque en ese jarro de barro agrietado Dios colocó un tesoro. Y esas grietas permiten ver la luz de Cristo cada vez que avanzamos. Yo mismo he predicado a veces con laringitis, que no he podido hablar y no sé ni cómo termino una predicación. O a veces vengo cansado, angustiado. O a veces el polvo de mis pensamientos en la semana, de mis rencores, de mis corajes, no me permiten avanzar. Y aquí vengo a abrir la palabra del Señor. ¿Cuántas veces de ahí a subir a este estrado digo, Señor, si pudieras venir en este momento, qué maravilloso sería para no tener que predicar este mensaje? Pero bendito sea el Señor. Los momentos en que más débil, cuando pienso que peor trabajo hago predicando la palabra del Señor, es cuando Dios levanta personas y vienen y me dicen, gracias por dejarse usar por Dios, gracias por decirme lo que yo necesitaba escuchar. ¿Por qué? ¿Por mí? No, Señor, por la gracia de Dios que opera a través de mí y de ti también. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. La gracia sostiene tu fragilidad. Y último, la gracia también te exalta cuando te vuelves orgulloso. Porque aquí está el problema más antiguo de la creación: el orgullo, la soberbia. Pocas cosas bloquean tanto la gracia de Dios como el orgullo. La gracia y el orgullo no pueden coexistir, hermano, hermana. El orgullo adopta muchas formas: autosuficiencia, terquedad, deseo de controlar, dificultad para pedir ayuda. Y escúchame muy bien, la falsa humildad. Ay, no, es que yo no sirvo para esas cosas. Yo no fui dado por Dios. A veces pecamos de orgullo por la falsa humildad, ¿sabían? Y eso también es orgullo. Pareciera absurdo que nosotros, quienes hemos sido rescatados por la gracia de una vida sin esperanza, aún encontramos motivos para jactarnos de las cosas que hacemos. Pero ahí está el orgullo, siempre lo has hecho. Es como aquel gran predicador, Carlos Spurgeon, que una hermosa mujer de la congregación le dijo, Pastor Spurgeon, fíjese que ya llevo 30 días sin cometer un solo pecado. 30 días, hermana, 30 días, ni un solo pecado. Wow, qué orgullosa debes decir. Sí, ya pecó, hermana. Bueno.
El apóstol Pedro nos dice de esta forma en 1 Pedro capítulo 5, aconsejando a los líderes de la iglesia y a las jóvenes de la iglesia. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos sírvanse unos a otros con humildad. Habla a los jóvenes y habla a los ancianos. Todos deben servirse unos a otros con humildad. La palabra original que utiliza aquí para servirse literalmente significa revestirse, ponerse un atuendo, ponerse una ropa. Como quien se pone un delantal para servir. ¿Se acuerdan ustedes de Juan capítulo 13? Cuando Jesús se quitó su manto y se puso una toalla enfrente y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esa es la idea que tiene el apóstol Pablo aquí. Ese es el servicio que viene a su mente. Como bien dijo un autor, la humildad no es una actitud ocasional, sino un informe diario de servicio del creyente. Santiago refuerza esta idea cuando en Santiago 4, versículo 6 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes. Gracia, muestra gracia a los humildes. La palabra que él utiliza aquí para oponerse no es oponerse y decir, bueno, tú piensas lo tuyo y yo pienso lo mío. No, piensa, es un término militar. Imagínate un ejército opositor que va en contra del ejército enemigo. Dios se opone a los orgullosos, es decir, arremete con todo lo que puede para humillar al orgulloso. Esa es la palabra. Dios se opone a los orgullosos, pero exalta a los humildes. Dios hace levantar del polvo el que está desvalido y lo hace sentar con los príncipes para su gloria. Así que, dice el versículo 7 de Santiago, humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y ahí está la clave, y él huirá de ustedes. No empiecen con su, yo te resisto, Dios. No. Resistan, es ofrecer esa resistencia, es no hacer lo que él quiere. Simplemente no cedan a las tentaciones de Satanás y Dios los levantará. Dios los levantará. El diablo huirá de ustedes. El orgullo es una toxina silenciosa, endurece el alma y nos envuelve insensibles a la voz de Dios. En cambio, la humildad es valor. Es mirar al cielo y decir, Señor, yo no puedo solo con eso. Te necesito, Señor. Esa oración abre el cielo. Esa actitud desata la gracia en nosotros y a través de nosotros. El autor C.S. Lewis lo puso de esta manera. Dice, el verdadero Hijo de Dios está a tu lado. Está comenzando a transformarte en algo como Él. Está inyectando su tipo de vida y pensamiento en ti. Comenzando a convertirte de soldadito de hojalata en un hombre vivo. La parte de ti que no lo disfruta es la parte que todavía sigue siendo de hojalata. Así que cuando empiece el proceso transformador en tu vida, cuando estés en el crisol del sufrimiento, cuando empiecen a darse los golpes de las pruebas, esa cosa que no está contenta con eso, todavía es de hojalata. Es lo que Dios quiere transformar en carne y hueso, en algo vivo. George Matheson lo dijo así: los momentos más profundos de quebrantamiento son los lugares donde recibimos nuestra verdadera realeza espiritual, nuestro verdadero vestuario de realeza. La gracia no se derrama sobre corazones endurecidos, se derrama sobre los que han rendido su corazón a Cristo. No fluye sobre los que luchan para demostrar fortaleza, sino para aquellos que se vacían completamente para que Cristo los llene. Por eso Pedro, en 1 Pedro 5 dice, humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Dios no humilla por crueldad, hermanos, sino por compasión. A veces nos deja tocar fondo, no para destruirnos, sino para liberarnos del veneno del ego en nuestras vidas. Es en ese momento de quebrantamiento que descubrimos nuestra verdadera condición. Somos criaturas frágiles, necesitados desesperadamente de esa gracia restauradora. ¿Quieres tú vivir bajo la mano poderosa del Señor? Ríndete. Suelta tu autosuficiencia. Deja de luchar por querer controlarlo todo, a tu marido o a tu esposa o a tus hijos. Suéltaselos al Señor. Abre tus manos y dile, Señor, haz tu obra en mí. Haz tu voluntad, porque confío en tu bondad. Y sobre ese corazón rendido, podrá ver cómo Dios derrama gracia en abundancia.
La gracia exalta al humilde. Dios se opone al orgulloso, pero se muestra a favor de aquel que se ha rendido. ¿Tienes debilidades? Ríndaselas a Dios. Entrégaselas a Él. Porque cuando nos rendimos, nuestras barreras, la gracia de Dios comienza a obrar. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, con paciencia infinita Dios usa el tiempo, el fuego y el cambio. El fuego del sufrimiento y el cambio para mostrarnos cómo es que va moldeándonos a la imagen de su Hijo. No caminamos solos, hermanos. Llevamos dentro la gracia de Dios porque Él ya nos salvó. Pero esa misma gracia no nos deja como nos encontró, nos va a ir transformando. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Ahí te van 3 aspectos prácticos para ti. Y si tienes el bosquejo de hoy, ahí vienen. Primero, confía. Repite conmigo, confía. Confía en el tiempo de Dios. Él actúa cuando todo parece que no está sucediendo. Cuando nada sucede, Dios está actuando. Dios siempre está obrando. En la sequía espiritual, cuando todo vaya bien, Dios sigue obrando. Número 2, acepta. Repite conmigo, acepta. Confía y acepta. Acepta. Acepta el fuego del proceso. El sufrimiento no es castigo, sino una herramienta que forma el carácter. Así es que deja que ese fuego llegue a ti. Número 3, abraza. Repite conmigo, abraza. Abraza el cambio continuo. En cambio, es parte de la vida de la gracia. Y ahí te va uno más que no viene en tu bosquejo. Comparte. Repite conmigo, comparte. Comparte esa misma gracia con alguien esta semana que está necesitando desesperadamente que alguien muestre favor a su vida. ¿Recuerdan la habitación polvorienta? Con cada escobazo que damos, solo levantamos más polvo. No limpiamos, solamente nos sofocamos, nos frustramos. Debemos dejar que la gracia de Dios asienta el polvo en nuestras vidas. Entonces podamos limpiarnos completamente y podamos estar más parecidos a su Hijo. Hoy es el momento de soltar la escoba de tus propias fuerzas. Hoy es el momento de dejar correr la gracia en cada rincón de tu corazón. Siente cómo esta agua viva apaga el polvo del pasado y refresca la sequía del presente y te prepara para ese camino de gloria en un futuro. En nuestro propio peregrinar, en este progreso del peregrino espiritual, muchos esperábamos un viaje cómodo en la vida cristiana, ¿cierto? Esperábamos un paseo por el parque. Wow, ya soy cristiano y ya tengo todo el derecho a la vida. Soy un hijo o una hija de Dios. Nunca esperábamos los problemas, las traiciones, los chismes, las malas habladas. Nunca esperábamos lo que ocurre entre los cristianos. Pero somos hijos y hijas de Dios. Y Dios utiliza lijas para moldearnos también y para pulirnos. Así es que dile a esa lijita que tanto problema le ha dado, gracias por dejarte usar por Dios. No más no me lo diga a mí. Él no ha soltado el cincel, hermanos, Él sigue. El gran poeta escocés, termino con esto, dice: alma mía, no rechaces el lugar de tu postración, siempre ha sido el vestidor de la realeza. Abraham señalará el sacrificio en Moriah, José su calabozo, Moisés el Nilo, Ruth el campo de trigo, David sus canciones en la noche, Job el torbellino, Pedro las olas del mar, Juan la isla de Patmos, Pablo la luz cegadora, el Hijo del Hombre su Getsemaní. Oh alma mía, no desprecies tu Getsemaní, siempre ha sido el vestidor de la realeza. ¿Cuál es tu Getsemaní esta mañana? Ese lugar de lágrimas y lucha en realidad es el taller secreto donde el maestro sastre está haciendo y confeccionando tu vestidura, porque Él quiere vestirte de la gracia. Porque, como lo expresaron Bunyan y Mattinson, estás en el vestidor de la realeza. El nombre de tu sastre es gracia, y el atuendo que Él está confeccionando durará por la eternidad. Así es que quiero que pienses en esto. Iglesia, escucha una vez más. Repite conmigo lo siguiente. Repítelo en voz alta. La gracia no solo me salva, también me transforma cuando me rindo a su poder y propósito. Otra vez. La gracia no solo me salva, también me transforma cuando me rindo a su poder y a su propósito.
Si de verdad ese pensamiento late en tu corazón, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie y dale un aplauso fuerte a nuestro Dios que convierte nuestras pruebas más duras en vestiduras de gloria. A Él sea la gloria, a Él sea toda la honra, a Él sea toda la majestad por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, gracias porque aunque cristianos caminamos por valles de oscuros y oscuridad y momentos difíciles de nuestra vida, su gracia nunca nos abandona. Usted nos reviste con vestiduras reales, nos ha transformado en medio del quebranto y hace que nuestra fragilidad sea un testimonio de su poder. Así que bendito Dios, hoy aquí estamos en el taller del Maestro, esperando que Él con su mano poderosa pueda depositarse en nosotros y confeccionar esa vestidura de gracia que dure por la eternidad. Padre, aquí estamos, Señor, úsenos con todo lo que somos, Señor. Entregamos nuestra vida para que usted nos transforme, quebrántenos, háganos de nuevo, revístanos de su gracia. Se lo pedimos por el poderoso nombre de aquel que sufrió en Getsemaní y que nosotros, Señor, en nuestro propio Getsemaní valoramos y adoramos nuestro Señor Jesucristo. Y todo el pueblo de Dios dice amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Podemos salir de aquí, estamos despedidos, pero nunca de la presencia del Señor. Y si tiene tiempo, póngase a barrer.